escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Estación de Servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Pastelería del Conce, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Vistazo Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Trama. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta por todos los medios, conmigo. Nombre de Dios Todopoderoso. Estamos arrancando la transmisión de hoy. La audición de hoy corresponde al lunes 21 de noviembre del año 2022. Y aquí está Pila para empezar. Ana. Lunes bancario. Qué rico, hoy vamos a hacer un pedido. ¿Y usted por qué no hace los mismos? Nosotros vamos a llamar ahora más tarde a Carolina. Y usted puede llamar a Carolina, que nosotros también quiere como por todos los medios hacer un pedido. 0412-254-26-7. Dile café tostado con el corazón. Le voy a mostrar este reguero. Porque ahorita estamos transmitiendo nuevamente un retomado. En Instagram estamos retomando la transmisión de TV en Instagram. Esta, ¿verdad? Y el olor. Lo dejamos en la oficina de Julio. Y Julio siempre nos dijo, oye, esta persona continúa. Un gran detalle. Usted quiere uno así, bueno. Usted conversa con nuestros amigos del Vivero Las Terrazas. En su Instagram, Vivero de Terrazas. Buenos días, de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, y Elixir Calla en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa. Ahí está Fajada, Catherine Manzano, junto a Génesis Rodríguez en la producción, Fernando Sosa, y está también un nuevo asistente de producción, Eliel Contreras, también con nosotros, y el gran Julio Pinto, el Nastro. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios. Periodismo independiente para ustedes. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela, gente emergente, pero no en cualquier emisora. No, señor, estamos en una nueva emisora. Rumbo a cumplir 92 años, va a cumplir ahora, en los primeros días de diciembre, Radio Caracas Radio. Aprovechamos para saludar al mundo entero que sabe que nos encuentra en todas las plataformas a través de RCR 750, salvo en TuneIn, que nos consiguen en Radio Caracas Radio. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Ajá, ¿qué te parece, Mingo? ¿Viste quién estuvo en la inauguración del Mundial de Fútbol? Del Cieloína, echa la paisa, Mingo. La que menos piensa, la inauguración de la Copa de Emiratos Árabes. Para hablar soquetada, Mingo, porque según lo único que hizo fue darle suerte a los Emiratos Árabes llegan a algún acuerdo comercial. Y ayer llegó a Doha con la comitiva que la sorpresa del Cieloína, que dudo le gusta el momento en que Qatar fue elegido como sede, Mingo.
es tan controversial. Y en una de esas encontró describía al gobierno de Qatar como un régimen dictatorial. De libertades humanas, los derechos humanos, las creencias humanas, y la presencia de él en la inauguración. Es más, Mingo, cuando leí esa declaración, si hasta un comunicado publicaron pidiendo que dejaran de atacarlos, le pedían a la comunidad internacional que alude al hecho de que por primera vez su relevancia estratégica, cierto, deben estar acostumbrados a que Venezuela es un país. No, burros se saludan, ¿no crees tú? Hay un corrupto venezolano, proyectos millonarotes. Acuérdate que muchos de esos ladrones han al país abriendo comercios de alta gama. No, nadie que ni soñaban con una pintallita, chicos. Entonces se quedarían con las ganas o habrán viajado encubiertos. ¿Sabes? Que estamos aquí pasando roncha. Y los enfermos que necesitan quimioterapia o trasplantes de órganos, mientras de esta minoría que controla absolutamente todo, le abrimos un hueco al negociación. Es como que tienen fecha. Tardo de pipí agarrado. Otro. Qué rico, digo. Aqua-Prados, tan limpia y pura. Nuestro ilustre y saludos. El tráfico, porque ahora aquí sabes que avanti, adelante en italiano. Una bienvenida y cómo nos complace que tú estés arrancando. Y hace como un mes nosotros hicimos una serie de programas con distintas opiniones, pues, ¿no? ¿Y tú qué propones? Entonces ha surgido esta semana, finalmente, brevemente, esa semana de las primarias en talento. Carece de sentido en un acto privado que se muestra como público. De que el chavismo te tenga que entregar el poder, aún tú ganando la elección. Eso es lo más... Yo creo que ahorita más bien es todo lo contrario. Maduro ahorita no tiene la obligación de entregar el poder para nada. Y yo creo que ese candidato lo reconozca y le entregue el poder quienes tienen 24 años atornillados en el poder, y luego que ese candidato pueda gobernar la Venezuela. Montar un show, además, que les permita intentar hacer activismo, intentar salir y recorrer. Es que mientras que ellos se mantengan, cualquier solución en Venezuela por la vía pacífica. ¿Y tú qué propones? Y listo, un especial de por todos los medios. ¿Y tú qué propones? Porque señores sincerizantes con sus puntos de vista apasionados y encontrados, hoy Neomar, mañana, y todos ustedes, amigos oyentes, con sus preguntas, sus opiniones y sus reflexiones, porque Erika y el equipo. Una vez, ¿qué propongo yo? Sí. Cuarta propuesta. Yo quisiera proponerle que recuerden que este país en algún momento genera beneficios económicos a partir del esfuerzo honrado. O sea, quizás estoy hablando como en mandarín, pero de lo que estoy hablando es de que el gran temor que yo tengo, Eric y Mingo, en este momento, es de que Venezuela está en esa etapa de la que precisamente es el relato colateral de la despolitización, de entregarle al país a Maduro, de olvidarnos de la oposición, porque en efecto ha sido un chasco de oposición, pero que aparejado todo esto, venga una cesión o una entrega también de los valores y los principios. Y te lo digo porque todo cuanto atraviesa la vida en este momento del venezolano, incluso desde el punto de vista de las cosas de la cultura, porque lo he estado viendo cosas, ustedes también van al teatro, van y ven cosas y tal, vemos shows de humor, vemos cosas, yo estuve en uno. Todo está atravesado transversalmente en este momento por el tema de cómo el país es el país de los enchufados. O sea, de cómo hay que dejar atrás incluso cualquier cuestionamiento de orden ético o moral sobre el origen del dinero. Y yo en este momento lo que diría es que hay que proponerle a la gente en principio recordar que este país en algún momento, creo yo, fue de gente honrada, en su mayoría, porque malandros, truanes y ladrones hay en todas partes. Eso lo hay aquí, lo hay en España, lo hay en China, lo hay en los Estados Unidos, que bastante malandro también que hay.
Pero yo siento especialmente en este momento que Venezuela está en ese tránsito que vivió, por ejemplo, la sociedad cubana en su momento, que sobre todo las mujeres, ¿no? Cuyos cuerpos en algún momento en Cuba dejaron incluso de ser de ellas para ser del pueblo, y donde una pasta de dientes simplemente pues tú la puedes cambiar por estar 2 horas con una mujer metida en un cuarto. O sea, ese tipo de cosas yo las estoy viendo en Venezuela en este momento. Entonces, yo creo que toda propuesta tiene que apuntar, en principio, a apelar a un orden moral, ético de las cosas, que esto es muy difícil, ¿no? Más en tiempos donde incluso la religión católica, la nuestra, está tan venida menos, y donde la gente ya cada vez va menos a las iglesias y todo lo demás. Esto no es un tema religioso, es un tema de país, donde creo que está faltando muchísimo el apelar a esa fibra moral de la gente. Quizás eso no vende ya en los tiempos que estamos viviendo, pero como yo no vengo aquí a hacer campaña política como las que hace Carri, ni las que se inventa Capriles, para ahora hacer el Capriles 3.0 o 4.0, no sé, sino que yo vengo a hablar de lo que me preocupa. Yo creo que todo tiene que comenzar por ahí. Entonces, yo no estoy haciendo una propuesta, pero yo creo que toda propuesta tiene que apelar a la fibra moral del venezolano, si es que todavía existe, porque el chavismo ya prácticamente lo que está diciendo es que eso se acabó, y que ellos en su batalla que han ganado por ahora solamente en el punto de vista político, no sería solamente el punto de vista político, sino que sería el orden ético y moral, donde ellos han disuelto la moral de este país. Y como yo he dicho en otras oportunidades, mi gran visión sobre el chavismo es que no es que solamente es corrupto, sino que es corruptor. El cáncer del chavismo es que nos lleva a que te parezcas a él, a que seas como él, porque si no eres como él, quedas expulsado del sistema. Y a veces nosotros por eso creo que nos sentimos como unos bichos raros también en este sistema, ¿no? Porque vemos tanta cosa todos los días que nos quedamos perplejos. Qué buena esa introducción que hace, Omar. Fíjate, ayer leía un poco de este tránsito, que tú dices que la batalla la ha ganado el chavismo. Tú que tienes una capacidad de análisis histórico, oye, que se respeta mucho. Nosotros hemos tenido luchas en estos 20 y pico de años. Nos hemos opuesto, pues se sacó a Chávez el 11 de abril y caramba, era feroz la posición que se hacía desde el punto de vista ciudadano, pero muchos muertos, pero mucha sangre. Yo no sé si tú puedes ubicar rápidamente en este lapso algunos hitos históricos. Acabo de mencionar el 11 de abril porque me parece que era, no sé si fue 1 millón de personas que salió a la calle y se logró sacar a Chávez. Pero después, ¿qué ha pasado? En un 2012, en un 2014, en un 2017, en un 2019. Y ahorita tú sientes que hay como una entrega, pues, o sea, que ya tú no ves, esa Venezuela ya dejó de existir, pues, ¿no? Esa Venezuela que decidió calarse esto. Y entonces hay un grupo de gente que, mira, me toca convivir porque no tengo otra opción, no tengo otra alternativa. Si no, bajo la Santa María, si no, me tengo que ir, si no, tengo que vender lo que tengo aquí. Tengo los muchachos afuera, yo no tengo a más nadie. No estoy hablando yo mismo, sino estoy hablando en general de mucha gente que está en esa situación. Me toca. Entonces, claro, tú hablas de una reserva moral, que es muy importante, que se requiere y que hay que enarbolar esas banderas para todo acto que se haga, no solamente desde el punto de vista político, sino institucional, de país en general. Pero tú puedes ayudarnos en encontrar esos sucesos y dónde hubo, mira, no, que se conoce el país para allá, yo no doy más. Yo creo que hay mucha gente que se siente en este momento como un largo continuum, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo nosotros ahorita no es nuevo. O sea, lo que nosotros hemos vivido es una película donde hay subidas y bajadas, pero que es una película repetida al fin. Si tú arrancas con la historia del chavismo, podemos trazar como el gran hito antichavista el 11 de abril de 2002, ¿no? Sí. 2002, por siempre digo 2001, 2002. Y te metes en el paro que fue el año siguiente, ¿no? Ese es el gran hito
el principal hito o el primer hito de la historia antichavista de este país, donde tú lo que vas a ver es que luego de cada suceso donde hay un clímax de la oposición en las calles, en los medios, haciendo cuentas, en acciones de masa, eso va a estar sucedido por un momento en el que la clase política lamentablemente no está a la altura. El 11 de abril no estuvo a la altura. El 11 de abril, tú sabes muy bien, además porque lo viviste en primera fila, como esa manifestación de 1 millón de personas, yo estaba en segundo año de bachillerato, yo lo recuerdo porque lo vi mucho por televisión ese día, luego es traicionada por unos bodocos que los llevan a Miraflores y que la imagen, yo creo que lo dije yo fue en este programa, que me queda a mí es la de mi mamá frente al televisor y dice, ¿y quiénes son esos que están ahí? Yo no conozco a ninguno, pero eso sí, todos tienen pinta de que son estirados. Se notaba que era una especie de cápsula de la sociedad, de las damas antañonas y de los no sé, de los becarios venezolanos, ¿no? Entonces eso me dijo, yo recuerdo eso muy vividamente, ¿no? Y luego de allí, bueno, por supuesto, un mal manejo de todo aquello, las horas siguientes, tal, viene el paro petrolero, después al año siguiente, o sea, a Chávez se le intentó sacar por mil y una forma. No se pudo, pero luego, ¿cuál es la conclusión que saca la sociedad política? Hay que meterse en el sistema electoral. Y se montan en el referendo revocatorio del 2004. Ese referendo revocatorio del 2004, la época previa, que es el año 2003, donde viene la OEA, y donde viene Carter, y donde viene Gaviria, con la OEA a la cabeza de la OEA. Es una época en la que tú vas a ver cómo la oposición termina siendo despedazada progresivamente en cuanto a las demandas que le hacía al régimen. La oposición pedía no sé cuántos testigos para esto, no sé cuántos centros electorales, le dieron el 10% de lo que pidió. Y así fueron esas elecciones. Ellos fueron como corderitos del matadero. Eso está, por cierto, plasmado en un libro, yo siempre lo he dicho, que se llama Apaciguamiento, de Martínez Meucci, que fue mi profesor en la universidad, y me parece que recopila muy bien esos hechos. Pero luego te vas a ir a Rosales, y en Rosales te vas a conseguir a un tipo que, sin hacer cuestionamiento alguno del sistema electoral, después de que hubo mucha gente que se va a la abstención en el año 2005 porque dice, coño, el referéndum lo robaron, bueno, se va a Rosales y se lanza con esos grandes discursos que tiene a ser candidato presidencial. Y allí queda un manto de dudas donde, bueno, no se sabe qué ocurrió, probablemente sí, Rosales fue derrotado, no sabemos si por 20 puntos, como dijo el CNE o lo que sea, pero allí va a ocurrir progresivamente un caldo de cultivo que va a llevar a que esa oposición vuelva en alguna medida una parte a ir a lo electoral y otra a resignarse a no ir a lo electoral. Bueno, luego llegamos a las gobernaciones del año 2008 y fue la misma película, hasta que, bueno, el mismo país nos lleva a que aparezca un sujeto como Enrique Capriles, que supuestamente por venir también de una gobernación podía hacerle frente al chavismo. Luego de Enrique Capriles y la segunda decepción presidencial después de Rosales, vas a tener una explicación muy clara de por qué ocurre el año 2014 con la salida. Que es que la gente dice, por la vía electoral no es. Y te metes otra vez en la película de las protestas de calle y tal. ¿Y cuál es el desarrollo que tiene la salida después de unos meses que fueron muy intensos de actividad de calle? Mucha gente presa. Bueno, Leopoldo López salió preso de ahí. Nos dijeron. La salida fue realmente la claudicación de la MUT. La MUT se va y se sienta con el chavismo. Pues, eso lleva a un nuevo ciclo, después de que se dijo que era un diálogo de los 40.000 que hemos tenido, de decepciones que lanza a la gente a la calle en el 2017 otra vez. Y después del 2017, cuando el Chugo Torrealba va y se abraza con Maduro en Fuerte Tiuna, y todos los de la MUT, allí se produce una nueva decepción. O sea, nosotros hemos vivido repitiendo una película. Entonces, para quienes hemos vivido esa película en primera fila, o porque estuvimos como ciudadanos, o porque lo narramos en los medios de comunicación, o porque simplemente la vimos por televisión, el tema es que ya no es novedad para nosotros lo que está ocurriendo. Entonces, por eso es que uno siente que uno está montado en algo que ya vio. Es un déjà vu permanente. ¿Cuál es la gran conclusión que uno puede sacar después de 20 años de esto que te estoy diciendo? Que básicamente la estructura del país tiene un pico, un clímax, donde ese clímax puede ser o electoral o de calle,
Y ese clímax electoral o de calle siempre tiene una bajada, un bajón, que es un cable a tierra. Es una realidad. Sí. Y en ese cable a tierra, Sí, claro. luego hay como un bache, hay un espacio, como que se aplana la línea de continuidad, donde estos políticos vuelven a reciclar los argumentos con los que te llevan o a la calle o a la vía electoral, y te vuelven a montar en el preámbulo la vía electoral o a la calle para repetir el ciclo. Es un ciclo loop. Sí. Y tú no sales del loop. Ahora, ¿cómo lo rompemos? Mira, Es complicado. bueno, pero tenemos que hacerlo en la próxima parte para que expliques eso. Omar, hoy abriendo este ciclo de 5 programas especiales de Por Todos los Medios, ¿y tú qué propones? Vamos a identificar en breve, regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Milko. Miren, farmacia CVS en la web farmacbs.com. FarmaCBS está en el CCCT y en Chacabuco. Es aniversario porque está cumpliendo 2 años. Y usted, además de conseguir, aproveche las promociones, es lo que yo les quiero decir en este mes aniversario que tenemos en medicamentos, en vitaminas, en perfumes, en maquillaje, en cosméticos, óptica, papelería, productos de limpieza, alimentos, chucherías, productos para la casa, todo, absolutamente todo, porque es un nuevo concepto en todo, para un nuevo concepto de vida. Gracias, CVS, Chacabuco y CCCT, gracias, CVS y más, todo lo demás. Ustedes, yo creo que evalúan realmente estas camionetas nuevas a frenar que tiene para ustedes Vistasi Motor. ¿Saben? Les vengo contando que Vistasi Motor históricamente el concesionario Honda de Venezuela, concesionario también Honda de Venezuela. Bueno, ahora es también concesionario autorizado JMC. Quiero que vean estas camionetas, que van al Instagram, pueden ver, les he mostrado una azul y una gris. Son diferentes, por cierto. Y quisiera que ustedes las probaran. De hecho, Vistasi Motor con la gente de JMC están presentes en el Auto Show del CCCT. Hasta el 27. Bueno, pueden ir a disfrutar y ver y probar y evaluar. Incluso hable con ellos, la forma de pago, lo que ustedes necesiten preguntarles, lo pueden decir, incluso hacer aquí, pero 212-285-77. Motos, hoy lunes, debido a comercializadora Prada, ¿cómo les fue el fin de semana con ellos? Bueno, todos los jamones, la mantequilla que llegó, por cierto, por el medio kilo, la crema de leche, el queso crema, la nata, los sueros, el queso pecorino, palmizulia, cuajada, palmito, el merideño, el ahumado, el guayanés, el tomita crineja, el queso que viene de Carora. Uy, qué rico, pero nunca sabe, con una arepa. Bueno, y ellos tienen su propio delivery, que es aquí 0424-120-3562, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios. Con Milko. Nomar está con nosotros hoy abriendo esta semana 5 programas especiales. Es una semana especial de Por Todos los Medios. ¿Y tú qué propones? Recuerden que mañana va a estar Víctor Maldonado, el miércoles Isabel Pereira, el jueves Miguel Fontán, y cerramos la semana con Alexis Alzúa. Pero también ustedes. Erika tiene planteamientos que... Bueno, porque mucha gente también, cuando hacemos los programas habitualmente, que participan, son nuestros amigos audio participantes, como también ustedes en los programas que hacen, la gente critica mucho, y es bien buena la crítica además, pues, ¿no? Y a veces hablan y lo etiquetan a uno de antipolítico, de que sí hay que participar en las primarias, que cómo es posible que nosotros estemos haciendo campaña para desanimar a la gente, que lo que más se quiere es espíritu constructivo, que haya mensajes edificantes positivos, que entonces bueno, holísticos. Sí, pero bueno, yo en este integrales. Caso, sí.
Sí, un poco en la onda de, bueno, ¿por qué desactivar lo que pareciera es la única posibilidad para salir de la situación en la que estamos? Pero fíjate el comentario del señor Norberto Gómez, que pregunta, ¿cómo piensan que las elecciones van a ser una solución si todo el tiempo el régimen dice que no va a entregar ni por las buenas ni por las malas? Si ya todos están entregados, además no existe el Estado de Derecho. Y otra, en contraposición, tenemos al señor Luis Pérez, que comenta que si María Corina o la profesora Castillo, porque ese es otro fenómeno, cuando surge alguna líder sindical o social que de repente tiene cierta fuerza a la hora del discurso, el señor Pérez comenta, si se presentan en las primarias, pues allí estaremos. No podemos ponernos a esperar por concesiones por parte de la delincuencia roja, verde, oliva. Esos son algunos de los comentarios. Bueno, yo creo que más que nombres, el problema es el evento como tal, ¿no? Yo en firme, yo no gano nada diciendo aquí que yo no voy a votar nunca, y que yo estoy en contra de las elecciones, ¿no? Un ciudadano que tenga, no sé, ni siquiera tres, que tenga un dedo de frente al día de hoy en el mundo, el único mecanismo que en realidad tiene dentro de una democracia es una elección, o sea, para participarse, mejor dicho, para manifestarse y participar de la construcción de los eventos políticos. Votar para elegir. En un país que sea democrático. El problema es, porque eso es lo que no entiende mucha gente, que uno no está diciendo que uno está en contra del método. El método, bueno, yo podría cuestionarlo, pero lamentablemente allí sí habría que proponer un método superior, no en Venezuela, sino en el mundo, para ver cómo haces tú para manifestarte políticamente, si no es a través de cada elección, ¿no? El hombre no ha conseguido resolver eso hasta este momento en el mundo, ¿no? Es una elección y tú pones y quitas a través de una elección. El problema es que esto en Venezuela no existe. En Venezuela primero no hay democracia, y ergo no puede haber entonces una construcción de un evento electoral como tal. Entonces, si sería la profesora Castillo, si es María Corina o quien sea, eso es secundario. Porque allí puede venir Mambarito, que lo pueden poner de candidato. El problema es cómo tú logras crear un momento de fuerza, o cómo tú logras crear unas condiciones que presionen al chavismo de tal modo que ese chavismo, yo difiero de este señor, tenga que darte condiciones. Porque dice, bueno, si nos quedamos esperando condiciones, nunca vamos a ir. Pero es que si no tienes condiciones, no tienes ninguna posibilidad de ganar ese evento. Que es lo que yo creo que va a pasar otra vez. Hasta este momento, yo no sé, porque nada está escrito pues en firme, pero hasta este momento no hay ninguna determinante clara que a ti te lleve a pensar que el chavismo va a cambiar ese sistema electoral, que va a cambiar el mecanismo para contar los votos, que va a cambiar el mecanismo para cubrir lo que es todo el acto electoral en sí, donde está el plan república, donde están todo el protocolo de la famosa herradura, donde está todo el tema de lo que significa el protocolo de los medios de comunicación para hacer campaña. O sea, no tienes ninguna señal de que eso va a cambiar. Eso es en una elección presidencial. En una presidencial. Yo hablé de la presidencial. A mí, porque yo estoy basándome el tema de quién sea candidato, pueden poner ahí a un bodoque como el Prosperi ese, que no sé dónde lo sacaron. Bueno, yo sí sé de dónde lo sacaron, pero eso lo voy a echar otro día, porque es un cuento de bares ya. Ponemos a Santo y tomamos seco aquí. Francisco Rodríguez. El bar de la Guajira. Entonces, Rodríguez es demasiado altura para inolvidablemente. Entonces, el caso es que, siendo quien sea el candidato, el problema es que tú tienes unas condicionantes que no te llevan a pensar que tú efectivamente puedas conquistar el triunfo ese día. Por eso es que yo me opongo a esto. No es porque yo esté en contra de María Corina, o del Prosperi, o de Juanita, o de Capriles, porque el problema es que tenemos que sentarnos a pensar realmente las cosas y ser honestos con lo que estamos viendo. O sea, ¿quién puede pensar que con las mismas condiciones, que con ¿por qué vamos a obtener ahora algo que no tuvimos en el pasado? Tanto y cuando más, como ustedes lo recapitularon con el resumen que hicieron al principio, que como yo dije la vez pasada, Maduro ahora tiene menos presiones que las que alguna vez se pensó que tenía para entregar el poder. Bueno, pero ¿qué le respondes a la gente que te dice, no, pero sí hemos tenido triunfo, porque nosotros ganamos la Asamblea Nacional del 2015, ¿qué te pasa? Claro,
Y yo narré ese evento aquí en esta emisora, hicimos una transmisión de 9 o 10 horas seguidas en esta misma cabina, y ya en la mañana, cuando ese triunfo estaba asentado, ya era evidente que allí iban a despellejar a esa Asamblea Nacional y que esa... Y lo hicieron. Y lo hicieron, no Claro. pasaron horas. Claro. Pasó horas para que se empezaran a elucubrar sobre lo que se iba a hacer con la Asamblea Nacional. Y lo aceptaron. Y a las semanas vino una sentencia. Claro. del TSE. Mismo diciembre. Si Ni tú siquiera revisas- llegaba hasta enero. Mira, eso que tú dices que yo hago la serie histórica, tal. Ajá. Si tú revisas 20 años del chavismo, el chavismo nunca ha aceptado que ha perdido una elección. Cuando las ha perdido. Sí. Vamos a casos puntuales locales. La alcaldía mayor de Caracas. Cuando Ledesma resucitó políticamente, porque yo en el año 2008 Ledesma y decía, no, esto ya es... Ledesma tiene una capacidad de resurrección política increíble. Ganó la alcaldía mayor de Caracas. Ledesma nunca lo dejaron ejercer con plenitud, la alcaldía mayor. Claro. Le pusieron a la sirena del Guaire aquí a que lo vigilara, a Faría. Todavía estaba vivo. Al propio Capriles, que fue el candidato presidencial, En la le gobernación. pusieron un jefe ahí en la gobernación. Claro. Y eso lo han hecho con los gobernadores anteriores, los 5 que sacamos en el año 2017. Sí. Eso lo hicieron con todos los gobernadores. Y ahora ni te cuento con un Rosales que está tan nariciado que va y le agradece a Maduro. Pero hay quienes también. Porque le toca la gaita, le toca el furruco y la tambora. Y hay un gobernador de Barinas. ¿Ah? Un gobernador de Barinas que es de oposición. Que yo no sé, yo no le conozco el tono de voz. No. ¿Tú no lo conoces? Ni huele ni viene. ¿No? Pero, Parece que existe. sí. Entonces, Pero lo usan como comodín a la hora de decir que es sumamente funcional porque legitima el Claro, sistema. porque dicen que Ahí está un espacio de disidencia. Sí. Por eso No hay disidencia ninguna. Disidencia efectiva ninguna. Por No eso hay. lo traigo a la mesa. Claro. Porque eso hay que explicarlo. Además que ese caballero, como en el ajedrez, yo que soy muy malo jugando ajedrez, lo usaron como hay fichas que tú en el ajedrez en determinadas jugadas, tú la pones y la sacrificas. Sí. A él lo usaron. A él lo usaron desde el chavismo, o sea, no se crea que eso que pasó en Barinas, más allá de que sí, hubo una gente que se manifestó en la calle. Y Sí, no, el chavismo dejó curar eso porque el chavismo es idiota, es democrático. no, ¿Cuándo? Entonces, algo tiene que ni son idiotas, ni son los tipos agarraron y se echaron en caldo de ñame a Arreaza y a toda la familia Chávez y la desaparecieron. Adrede. Y lo hicieron adrede. Claro. Profesor, entonces estamos hablando de que todo lo que ha ocurrido en 20 años te da cuenta de que el chavismo nunca ha respetado ninguna elección de la Asamblea Nacional. Fue como el epítome, fue lo máximo. Cuando esa gran esperanza que se nos pintó de tener, una mayoría, además de 2 tercios, que es una mayoría, en cualquier país es apabullante. No, y hay gente que todavía dice que esa asamblea existe y que está gerenciando y que hay un problema allí. debate leyes. Sí. Y a mí me pasan la pauta, los semanales, a ti te deben pasar. Me llega el bagazo. Sí, no. El caso es que, no, porque una cosa no implica la otra, porque te podrán decir, bueno, entonces tú reconoces la asamblea de... No, que todo acto electoral que tenga que ver con el chavismo es una patraña. O sea, todo es una patraña, todo. El problema es que si nosotros nos ponemos entonces, para un poco concluir, porque nos fuimos por las ramas, de qué es lo que estamos esperando sobre el evento próximo, es que ese evento próximo tiene los mismos visos que han tenido todos los anteriores. La ilegalidad. Y además, Sí, porque de eso no hemos hablado. Y podemos hablar del CNE. De las mismas elecciones de Maduro, en 2018. Por favor. Esa es una explicación que nadie ha dado. Como una presidencia que no existió, se espera que culmine su periodo. Y se convoca una nueva elección y nadie explica. Y nadie explica nada. Pero que dicen, el tipo es ilegítimo, vamos a hacer campaña. Sí. Vamos a hacer campaña, pero lo vamos a... Y vamos a otras elecciones. Vamos a otras elecciones. Y te digo, no es un cuestionamiento ni siquiera para la oposición, para los Estados Unidos y para la Unión Europea. Exactamente. Te dijeron hasta ayer que este señor era esto y lo otro y tal, y ahora no. Esperamos que en 2024, cuando el señor que es ilegítimo, el señor que se robó el pan, se lo coma completo, y vamos a esperar a ver quién va a hacer qué se va a hacer con los próximos panes. Es comprensible. Es como los chistes de bienvenidos. Incomprensible. No me entender a los muchachos que se lo hagan. Mira, vamos a identificar muy brevemente. Neomar hoy abriendo esta semana especial de por todos los medios que propones. Bueno, vamos a comprometer aún mucho más a Neomar para en este último segmento que viene nos diga
¿qué propone él? ¿Qué propone Neomar Hernández entonces después de esta explicación maravillosa que hace? Pero esos serán momentos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Con Estación de servicio Terrazas del Club Hípico es mucho más que gasolina. Usted cuenta con la tienda de conveniencia, donde lo adquiere absolutamente todo para ser un conductor responsable, porque uno debe tener el carro en buen estado, empezando por allí. Usted usa la luz de cruce, usted se come el semáforo, usted cruza indebidamente los límites de velocidad, usa el cinturón de seguridad, pone todos estos recordatorios hace permanentemente todos los días la estación de servicio Terrazas del Club, porque ellos quieren y desean que nosotros seamos conductores responsables. Estación de servicio Terrazas del Club, mucho más que gasolina. Aquí hay un obsequio para Neomar, uno de chocolate y uno de frutas. Es un mini panetón de la pastelería del Corso. Para ti, Neomar, un detallito de la pastelería del Corso. ¿Qué te parece para que lo disfrutes con un sabroso café? Mañana otra vez. Gracias, amigo. Gracias, Erika. Es un gran obsequio, amigos. De verdad, es un obsequio corporativo, pero un obsequio también familiar. Un obsequio entre amigos. Ustedes los quieren todos y riquísimos en la pastelería del Corso y los pueden encargar aquí 945-8497. El Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca con ese de seguridad. Nuestros amigos de Produzca, por cierto, quieren que me puedan mandar. Nuestro gran amigo Manuel Bejarano, lo voy a nombrar, es un admirador del trayectoria y del talento de Neomar. Y lo quiero conocer y pronto creo que vamos a tener ese encuentro. Hablo de Produzca porque ellos es una empresa de más de 42 años, acaba de cumplir 42 años, con sede en Valencia, pero también en Barcelona, Maracay y Maracaibo, cubre toda la geografía nacional. Lo importante es que ellos nos han indicado que uno debe primero identificar el riesgo en el lugar de trabajo para ir luego al EPP, que es el equipo de protección personal. Y entonces contamos con todos los implementos que requerimos para estar protegidos, cuidados, seguros en nuestros lugares de trabajo. El catálogo www.produzca.com, Produzca de seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RSS 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, con Mingo. Bueno, Neomar continúa acá y precisamente esta es la inquietud de los programas de esta semana. ¿Y tú qué propones? Señorita Erika, hay comentarios para Neomar. Sí, Mingo, el señor Francisco Medina dice, aquellos que nos critican a los que nos abstenemos son los que le dan los números, los votos votados para lavarle la cara a la narcotiranía, se prestan para este juego. Hay alguien, Richard Dávila te dice, bueno, ya han pasado 42 minutos de programa y quiero ver qué propones, Neomar. El señor, la señora Carmen Pérez dice, vivimos como el cuento del gallo pelón. Dicen que somos desmemoriados y pareciera que somos sinvergüenzas. Bueno, a ver, tengo por acá un comentario más. Un insulto, Erika. Sí, condenados a no buscar una solución. Sobre todo aquí, el señor Raúl Lazo, más de 20 años haciendo la misma diligencia y el único resultado inobjetable es la emigración de más de 6 millones de venezolanos. El conformismo es la nueva pandemia en nuestro país. Y Florentino Ariza, con esto cierro, no importa. Lo importante es que dentro de poco es lo único disponible y votamos, el pueblo en masa se moviliza, los emplaza, quizás se pueda llevar al régimen a una encrucijada. Yo le felicito el optimismo al señor Florentino, pero le recuerdo que existe el diablo también, ¿no? Sí. Sobre todo hablando del mito de Florentino y el diablo. No, aquí hay un comentario, Neomar, y disculpa que te interrumpa porque hay alguien que comenta si nos presentamos en las elecciones presidenciales
y pierde Maduro, el chavismo buscará la forma de poner un protector de Venezuela. Ese protector, hay varios protectores de Venezuela, qué bueno ese tema, ¿no? El señor Putin es protector de Venezuela, el señor Díaz Canel es protector de Venezuela, ahora Petro es protector de Venezuela también. Biden. Y bueno, pero eso es como tener un seguro chisme. Es como si un seguro RCD de esos que hacen en la calle, que vale $5. Es como para tener papel, pues. No pago la pérdida que pago nada. Había hecho un cambio de doctor una vez y yo confiado, ¿no? Aquí haciendo cosas. No, de verdad, es que te vas a hacerlo con humor, porque de verdad no hay manera. Hasta que empezó me dio el papel, que yo llevo el papel para la casa y yo esperando el choque, ¿no? Ahí en el centro, al lado del teatro ese que agarró el bandido de Winston Vallerilla para hacer eventos llaneros y tal. Ahí me chocaron. Y este tipo me dio el papel y yo nunca lo leí, ¿no? Del seguro. No, tranquilo, que yo te pago. Cuando yo le bajo, monto máximo de cobertura, eran como $3, ¿no? Y con eso le compré un retrovisor. No sé cómo dice, pero yo creo que me hago un retrovisor. Como yo medio carro, pero bueno. Mira, no, es que la gente, esas personas que dicen que yo tengo 40, 50, puedo pasar 4 horas, amigos, 5 horas acá, y cualquier cosa que yo diga es baladí, porque la propuesta que está esperando la gente que yo haga, de cómo yo mágicamente voy a sacar el chavismo, si yo la tuviese, yo no es instrumentalizado, porque yo soy una persona de acción, yo no me voy a que... El problema es que dentro del ámbito de la cancha de juego que nosotros tenemos, lamentablemente los ciudadanos no tenemos ninguna oportunidad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y eso yo lo tengo que decir con un gran dolor, porque yo, a final de cuentas, ni hago vida en un cuartel, ni hago vida en una organización internacional ni nada, sino que yo soy un ciudadano en Venezuela. Que simplemente, bueno, tengo una oportunidad de tener un programa de radio, lo que sea, de que puedo hacer algunos contenidos por YouTube, lo que sea, pero yo no tengo esa varita mágica, no la tengo. Que cuando alguien me dice a mí, ok, pero entonces como tú no tienes nada como propuesta, tú tienes que plegarte a lo que ya está. No, es que lo que ya está no te va a llevar a nada tampoco. Lo que tenemos nosotros aquí es un gran problema, porque el punto de decisión y la idea de cómo salir de esto no pasa por los ciudadanos. Ese es el problema. O en alguna medida podría pasar por los ciudadanos, pero si el mundo y si organismos o instituciones que están por encima de los ciudadanos, en este propio país, estoy hablando de las Fuerzas Armadas, y que cada quien me copie como me tenga que copiar, y estoy hablando de incluso los pilares de sustento del régimen, como acabamos de hablar de Rusia, de China, de Irak y tal. Si ese mundo no se configura a partir de una opción que le ponga la salida grande a Maduro, Maduro no va a salir del poder. Yo lamento que la gente que se paró hoy para escucharme y ver cómo iba a yo decir aquí que yo iba a sacar a Maduro del poder, no va a salir del poder. O sea, es imposible que solamente con un acto voluntarista, de buena fe, yo que soy católico y rezo ocasionalmente el rosario, de que usted crea de que Maduro va a salir del poder, Maduro salga del poder mañana. Por la vida de los ciudadanos solamente no basta. No quiero decir que no sirve, pero no basta solamente. Aquí hay factores que creo que nos han quedado, bueno, a las personas que tenemos un poquito de sentido común, en 20 años que nos han quedado demasiado claro que son los que amarran el chavismo al poder. Y que no son factores que tengan que ver con la típica regla de la mayoría que uno ve en España, en Alemania, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, donde ha caído el gobierno como 15 veces ya y entonces no encuentran qué hacer. Es el tema de la regla de la mayoría. ¿Quién tiene los votos en el Parlamento, en las democracias parlamentarias o en las monarquías parlamentarias? O en los sistemas presidencialistas, ¿quién gana la primera vuelta y la segunda vuelta en un país? Ojalá fuese tan sencillo en Venezuela. Dejen de ver lo que no existe donde no existe. Que es que hay gente que empieza, ay, pero si en tal país tal... No. Venezuela es otra cosa. Venezuela, y se lo dice a alguien que estudia bastante política y que ha tenido que terminar tomándose la política con humor, porque si no entonces se vuelve loco, y que ha visto bastantes casos de bastantes países tratando de hacer cosas. Venezuela es hoy un secuestro a todo nivel. Venezuela es un país que por los 4 costados ha perdido su capacidad de decisión. Incluso me atrevo a decir que el propio chavismo ha perdido su capacidad de decisión. El chavismo no mueve un dedo, el chavismo no hace una sola cosa. Si esa conflagración de países, que los podríamos catalogar desde un punto de vista hasta infantil, como el eje del mal, no se lo permite. O sea, estamos hablando de que esto es una movida mayúscula. Estamos hablando de que Venezuela es una pieza de ajedrez del mundo y de ese eje del mal. Que ver la cosa tan simplistamente como que es que un tipo que yo no le conozco la voz ganó la gobernación de Barinas
y que como él ganó la gobernación de Barrio, nosotros vamos a ganar la presidencia de la República. Oye, vamos a hacer un poquito de por favor. Un poquito de por favor. Entonces, lamento no tener propuesta, pero el caso es que no hay propuesta. Porque ¿qué puedo venir yo a decir acá? Claro, a mí me da mucha tristeza. La propuesta no es inicial, ahorita, porque te digo, me da mucha tristeza escuchándote porque yo te llevo más de 30 años y uno te ve como un hijo, pues, ¿no? Entonces, en este caso, yo sí puedo hablar con mis congéneres, con mis amigos, a decir, mira, nosotros no vamos a vivir la libertad de Venezuela, no lo vamos a vivir, nosotros no vamos a vivir la democracia de Venezuela, pero que lo diga Neomar, que es un chamo, tú eres un chamo. Entonces, pero ¿estás tirando la toalla? Sí, yo a veces digo que esto creo que está en el plano del subconsciente, porque si yo hubiese tirado la toalla no estaría aquí. Yo debo creer en lo profundo de mi ser que va a pasar algo que no es esta elección, que no sabemos qué es, pero yo creo que eso comienza solamente en el momento en el que el mismo régimen colapse internamente, donde se produzca un escenario donde, bueno, a alguien no le llegaron las camionetas del color que quería, a la aduana. Y eso produjo un disgusto dentro de las filas del régimen, no sé qué. Estoy planteando, por supuesto, una situación hipotética, una situación incluso hasta humorística, como todo el programa que hemos tenido el día de hoy, no sé por qué, pero bueno, así fue. Donde eso provoca, efectivamente, pues la caída del régimen. Pero el caso es que no es determinante el hecho electoral para pensar en que Maduro va a salir mañana. O sea, quien quiera pensarlo, bueno, perfecto, pero es tu historia. Es tu historia y ya la historia reciente. O sea, ya eso se ha intentado, las condiciones son las mismas o peores, la situación es la misma o es peor, y Maduro, como yo dije la vez pasada y repito el día de hoy, Maduro hoy tiene menos presiones que las que tenía hace 2 años para dejar el poder. Esa es la verdad. Con todo este comité nuevo de Nacional de Primarias, Marto, este panorama, que no le concedes el beneficio de la duda, que de repente hay caras nuevas o caras que no han tomado roles protagónicos intentando organizar a la sociedad civil que sí cree en unas primarias como mecanismo para elegir un candidato único que vaya a unas elecciones con un presidente que no es legítimo. Pero es que eso está muy bien, que elijan un candidato, pero es que yo quiero estar otra vez por encima de eso. El problema es el evento posterior, por eso yo no me he puesto ni a pelear de que si María Corina es mejor, que María Corina será mi candidata en cualquier escenario, yo lo digo siempre, a mí no me da pena decirlo, que a mí me diga, ay, María Corinista, no me importa. María Corina para mí sería una estupenda presidenta de la República, siempre lo he dicho, pero es que ni siendo ella, puede ser Capriles otra vez, puede ser Guaidó, si lo resucitan, lo que sea. El problema es que independientemente de la primaria, independientemente de ese evento, después viene la elección presidencial, la supuesta elección. Y esa elección no tiene ninguna pizca de ser distinta a lo que ya hemos tenido nosotros antes. Tenemos un CNE absolutamente copado por el chavismo, tenemos unas máquinas, por cierto, mis estimados amigos, unas máquinas electorales puestas en dudas en todo el mundo. Sí, señor. Somos pioneros en Venezuela en el fraude electoral electrónico. Y ahora el creador, como dirías tú, esa empresa nefasta que fue Smartmatic, que por cierto, yo al día de hoy, Erika, yo no sé quién es que maneja las nuevas máquinas, porque Smartmatic en teoría la pusieron en carrera, la sacaron, después de la revelación, y era lo lógico, después que Smartmatic dice, porque este es el único país donde vienen unos carajos y dicen que se robaron las elecciones con 1 millón de votos, porque eso no lo recuerdan los que... Estos tipos que se inyectan suero antiofídico en la mañana con elecciones adentro del suero y se la meten por la nariz. ¡Ay, no, que vamos a votar! No recuerdan que el mismo chavismo hace 3 años dijo que o el mismo chavismo no, el que le hacía las elecciones al chavismo, dijo que se habían robado las elecciones por más de 1 millón de votos. Bueno, ahí lo sacaron, supuestamente, y yo no sé quién maneja las máquinas, eso no se nos ha dicho, ¿no? Que nos lo diga, pues, nuestros referentes en la oposición, que manejan el CNE, que lo diga Juan Carlos Caldera, que hermano que lo van a mandar por otra vez de emisario en el CNE. Eso es verídico. Un sistema electoral que sigue siendo igual o peor. O sea, ¿qué te lleva a pensar que va a cambiar algo? O sea, el problema es ese. El problema es de realidades. No sé, me perdí. No, íbamos por el problema es de realidades y yo creo que bueno, que independientemente del comité de primarias, de la buena intención de mucha gente, sobre la que yo no he emitido ni un solo comentario
sobre la calificación moral de uno o de otro, porque para mí es intrascendente. Para mí el problema es lo que viene después, que es esa elección. Para mí es incluso intrascendente los candidatos. Yo no me he puesto ni a valorar uno ni a valorar otro, aunque es muy claro que, por ejemplo, aquí está todo cantado para que un tipo del establishment como Rosales termine siendo candidato otra vez. Es demasiado evidente. De hecho, yo leía a un amigo que tiene muy buen tino político, que además es amigo de esta casa, José Valentín, en Twitter, y él decía, es más, recuerden esto, o es Capriles o es Rosales, porque si no es Capriles, o sea, esos son los que están pugnando. Los demás son actores de relleno, incluida la propia María Corina, a la que se la quieren bypassear. No sé si lo sabe, pero es lamentable. Sí. Es lamentable. Dejas con cierto pesar a la gente que te ha escuchado hoy. No hay un Pero que lo ha mensaje- manejado con un humor maravilloso. Sí, claro. Porque yo creo que me ha quedado reírme de la desgracia. No, el pesar que tengo es, tú sabes que a mí me tiene más complicada la mente, es esto de... No, pero perdón, hay muchos análisis políticos que se hacen desde el deseo, más no desde la objetividad. Y entonces cuando se habla... Yo me digo analistas Mingo, Por eso. que en Twitter, gente que yo respeto mucho, que dicen, el chavismo está dando pasos hacia la... Y digo, yo, que me lo... Sí, no, Déjame mandarme a revisar la fórmula. No, pero no. hay gente que no uso, pues. o que Nicolás está solo con los sobrinos y Silvia solamente y no tiene más No, nadie. pero hay gente que dice que Entonces, se han dado, que está haciendo Sí. concesiones, que está bueno, que se está Sí. produciendo una cosa. Sí, Yo digo, sí, pero sí. yo no las veo, ¿dónde? No, pero esto es peligrosísimo esto. Y en eso llevamos Son unos estafadores. tenemos un historial de eso. Son unos estafadores con José... Hay que inyectarle a la gente algo de optimismo. Entonces déjame inventar un análisis. Inventar un análisis como para que la gente tenga credibilidad. Y hay gente que lo sigue, pues, ¿no? No, hay que hay algo natural, además, Erika y Mingo, que es que nadie que vive en este país puede vivir solamente o puede vivir pensando en estar mal. O sea, esto es lógico. Lo que pasa es que yo creo que nosotros estamos muy bien parados donde estamos, o sea, que sabemos dónde estamos parados, que estamos claros dónde vivimos. Nosotros nos hemos puesto por encima de esas circunstancias. O sea, nosotros no atamos nuestra vida a que Capriles sea candidato o no sea candidato, porque si tú te pones en eso te vuelves loco. Entonces, ese es el problema. Creo que el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente es que se tome las cosas con calma. Puede ser una estupidez, puede ser una cosa muy baladí, pero que se tome las cosas con calma y que piense un poco en esto de que yo quería dejarles al principio, ¿no? Resume, exacto. No, que simplemente porque aquí todo el mundo está viviendo, ¿no? Yo no le puedo negar a nadie que quiera vivir, pero viva con arreglo a ciertos principios. O sea, si usted tiene unos principios y usted es feliz, como usted vive, usted se siente bien, usted duerme bien. Es una cosa que a mí me está costando, ¿no? Pero no porque yo no viva con arreglo a principios, ¿no? Sino que creo que estoy pensando mucho. El caso es que eso es lo que yo creo que tiene que hacer. La gente tiene... O sea, a mí me preocupa más en este momento la pérdida de la figura moral del venezolano que si Capriles va a ser o no va a ser candidato. ¿Sí? Porque esa pérdida de la figura moral es irreversible. Bueno, no, quizá no es irreversible, los pueblos cambian, ¿no? Pero es una huella que... Es un periodo muy largo. Es un periodo que nosotros nos podemos meter en un periodo de oscuridad muy grande. Que es, por ejemplo, no sé, pensar en Cuba, pensar en Rusia, donde en Rusia también pues, el credo oficial fue no vamos a ser comunistas, pero vamos a vivir con arreglo un sistema de mafias. Sí, Yo veo esto como una gran mafia. Bueno, fíjate lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Por ejemplo. Parece que Sí, no. no. Sí. Por ahí yo dije algo sobre eso, lo agarraron y lo pusieron en las redes y veo que hay como, o sea, hay como un tema con el tema de mi Venezuela. O sea, Sí, eso sí, sí. es en toda esfera, o sea, toda esfera es una mafia, toda esfera es una componente, es un desarreglo moral. O sea, eso a mí me está generando mucha preocupación. Sí, angustia. El rescate moral. Qué buen programa, querido amigo. Gracias por esto. Bueno, algunos dirán que no, algunos dirán que lamentablemente no les di La no fórmula les trajo mágica. la pomada ayudada, ¿no? Para sacarle los golpes. Leonor Hernández, las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, como siempre, de ustedes. Y mañana continúa esto. ¿Y tú qué propones? Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó por todos los medios, por Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por
Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Pastelería del Concho. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca. Seguridad en compresa de los pies a la cabeza. Vistazo Motors. Tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Plano. Todo en quesos embutidos con la mejor relación.